Sean bienvenidos y bienvenidas al desarrollo de la guía de noveno grado en esta semana número 3. Después de escribir la fecha, copiamos Week number 3, Content, Plans for the Weekend. 1.1, Activation. Lee las siguientes preguntas y escribe las respuestas en tu cuaderno. Y tenemos acá lo mismo pero en inglés. Answer the following questions in your notebook. Y tenemos las preguntas. How often do you think about the future? ¿Qué a menudo piensas sobre el futuro? Do you keep a journal for your plans? ¿Mantienes un diario para tus planes? ¿Tienes algo para planificar? Entonces, para cada pregunta tenemos una forma en específica de poder responderlas. Y tenemos primeramente para la pregunta 1, How often do you think about the future? Acá lo que se nos está pidiendo es utilizar frequency adverbs, adverbios de frecuencia. Aquí tenemos never, sometimes, often, usually, always. Algunos de ellos. Tenemos desde never, que significa una frecuencia del 0%, hasta always el 100%. Y luego los que están en el medio. Entonces podríamos responder de la siguiente manera. I usually think about the future. Entonces, este usually es el adverbio de frecuencia, lo tenemos por acá. Usualmente pienso sobre el futuro. Pero pueden cambiar este adverbio por cualquiera de los que están en esta parte de acá. Y así sería la primera respuesta. Es decir, van a utilizar cualquiera de esos adverbios de acuerdo a la realidad de cada uno de ustedes. Y utilizan esta estructura de acá, lo que está en color azul, siempre respetando la posición del adverbio. Luego tenemos la siguiente pregunta, ¿Do you keep a journal for your plans? Y acá solo caben dos posibles respuestas, y respuestas cortas. La primera, Yes, I do, si es positiva, o No, I don't, si la respuesta es negativa. Lo que van a hacer en esta sección es simplemente responder esas preguntas de acuerdo a su realidad. 1.2, Presentation. Esta semana identificarás dos estructuras para hablar acerca del futuro. Puedes utilizar going to cuando describas planes definitivos y will para decisiones tomadas espontáneamente o predicciones sin evidencia. Entonces vamos a aprender a utilizar estas dos formas futuras o future forms. Going to express a definitive plan, a fixed arrangement. Como se nos decía anteriormente, es para expresar o se utiliza para expresar un plan definitivo o un arreglo fijo, es decir, una acción o un plan que tengamos ya establecido que vamos a realizar y estamos 100% seguros que lo vamos a hacer. Luego tenemos un ejemplo. I am going to visit my aunt on Sunday. Entonces, en este caso, esta persona está expresando que va a visitar a su tía el domingo y es un plan ya definitivo, es algo que ya lo tiene planificado y no lo va a cambiar. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de cómo formar oraciones utilizando esta estructura. Por lo tanto, vamos a seguir la estructura que tenemos en el ejemplo. Vamos a ver este. I am going to, y luego tenemos el verbo. En este caso tenemos el verbo visit y acá tenemos diferentes verbos con los cuales podemos formar diferentes oraciones. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar este wash y luego tenemos los puntos suspensivos, ellipses, que nos indica que puede ir cualquier complemento y quedaría la oración I am going to wash the dishes. Y vamos a utilizar otros pronombres para definir otra estructura. Por ejemplo, you are going to swim in the pool. She is going to play basketball. She is going to swim
on weekend. It is going to play music. Por ejemplo, como este es impersonal, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a un aparato de sonido que va a reproducir música. Y como último ejemplo, podríamos decir, utilizar la estructura de we are going to wash the car. Así que estos serían planes definitivos que ya están establecidos y que no van a cambiar. Y ese sería el going to. Will. To express a spontaneous decision. A decision made at the moment of speaking. To make predictions without an evidence. Example. Y así tenemos un ejemplo de lo que es will, que como lo dice acá, sirve para expresar una decisión espontánea, una decisión hecha al momento de hablar, y que puede servir para hacer predicciones sin una evidencia. Entonces vamos a ver acá, en este ejemplo esta persona expresa lo siguiente: I will sell a lot of t-shirts for the game. Y la persona dice, voy a vender un montón de camisetas para el juego. Entonces, como vemos acá, es una decisión hecha al momento de hablar, es decir, está haciendo una predicción sin tener una evidencia clara, porque puede ocurrir algo que le impida cumplir con con este plan que tiene. Puede ser de que a las personas no les hayan pagado y por lo tanto no puedan comprar las camisetas, o puede ser que también el partido se cancele o haya algo que impida que la persona venda, pero está haciendo la predicción que lo va a lograr sin tener una evidencia clara de que se va a poder. Y ahora vamos a ver la estructura. Tenemos will en affirmative form y la estructura es subject. Recuerden, puede ser un pronombre, puede ser un nombre, un noun phrase. Luego tenemos will y por último tenemos the verb in simple form, es decir, la forma base del verbo, sin conjugar: play, study, work, eat, and the others. Entonces, por ejemplo, podríamos formar la estructura u oraciones de una manera muy sencilla, al igual que la anterior. I will play soccer tomorrow. Entonces puede decir alguien, jugaré fútbol mañana, sin tener la plena seguridad de que va a poder hacerlo, porque probablemente no le den permiso. Por ejemplo, we will eat cake tomorrow or at night. Entonces comeremos pastel en la noche porque se supone que hay un cumpleaños o alguna celebración, pero no están seguros de que van a alcanzar o que van a poder comprar el pastel, pero lo están prediciendo sin tener una evidencia clara de que va a ocurrir. Y así podemos utilizar esta estructura de una manera muy sencilla para poder formar oraciones utilizando el will, con futuros que son en cierta forma inciertos. Y tenemos la siguiente pregunta: What will you do tomorrow? Y para poder responderla podemos utilizar cualquiera de estas estructuras que vemos acá. What will you do tomorrow? Por ejemplo, como están preguntando you, voy a responder con I. I will study for the exam. Igual puede ser de que yo esté demasiado cansado y no pueda estudiar para el examen. Or I will eat pupusas on Sunday. Puede ser que ocurra algo también, o que la señora no eche pupusas y yo no pueda comer, y yo estoy diciendo el plan como si fuera a ocurrir. Podría decir también I will cook next weekend. Puede ser que también me salga un compromiso y no pueda cumplir con este plan,
y también puede ser una predicción que estoy haciendo sin tener evidencia que voy a poder hacerlo. Y de esta manera se utiliza el will para hacer predicciones sin una evidencia o para hacer planes que de alguna forma son inciertos. 1.3 Practice. Escribe oraciones utilizando la estructura correcta. Recuerda, going to se utiliza para describir planes definitivos y will para decisiones tomadas espontáneamente o predicciones sin contar con evidencias. Make sentences using going to for definite plans and will for spontaneous decisions or predictions. Así que vamos a desarrollar este ejercicio. Y tenemos acá un ejemplo. Sin embargo, bueno, el ejemplo nos dice, por ejemplo, el encabezado, swim in the lake on Sunday. Y se nos aclara que es un definitive plan, pero para poder igualar a los ejercicios, o mejor dicho, a los ejemplos que nos han puesto acá para que los podamos resolver, vamos a hacer algo que sería borrar esta información extra. Sería esta de acá, que si notamos es una expresión de tiempo. Así que la borramos. Y ahora notamos que la hemos igualado. Swim in the lake, go to the gym, win the lottery, do my homework, etc. Entonces, vamos a tomar en cuenta que se refiere a un definite plan. Por lo tanto, vamos a utilizar going to. Y tenemos acá, I am going to. Y luego tenemos la información que se nos dio. Swim in the lake. Swim in the lake. Entonces, ¿por qué borramos lo que estaba después de esto, acá en esta parte? ¿Por qué lo borramos? Porque más adelante tenemos que incluirlo, pero es una información extra que tenemos que colocar como parte de la información de tiempo que estamos utilizando. Así que sabiendo esto, vamos a agregar esta información extra a cada uno de los ejercicios de acá. Así que pasamos a resolver los ejercicios. En caso de que tengan algún problema, lo ideal sería primero resolverlos de un tipo, en este caso los de going to, definite plan, y luego los que se utiliza will, que son prediction o spontaneous decision. Comenzamos con estos. He coloreado de color de rojo lo que sería el going to, que sería nuestra expresión de futuro, de planes definitivos. Y luego, a partir de, bueno, después de la parte roja, está en color negro, go to the gym, por ejemplo, go to the gym, está aquí. Do my homework, la expresión que se nos ha dado para poder formar para poder utilizar, en este caso, el auxiliar. Pero en color azul es la información extra que les decía que borré en la parte anterior porque quería demostrarles cómo se debía de agregar después esa información extra que tiene que ser referida a tiempo y en específico adverbios de tiempo. Por eso está en color azul. Y así tenemos la estructura que de esta manera. I am going to go to the gym every day. Si se fijan, todas comienzan con el verbo y aquí estamos con el verbo. También empezando en esta parte de acá. Empieza con el verbo, es decir, es esta misma parte que tenemos. Y así quedarían las oraciones con planes definitivos. I am going to do my homework today. I am going to wash my dog next weekend. She is going to play soccer on Sunday. Son planes definitivos. Y si se fijan, hemos también cambiado para no solo escribir I am, sino que también otras estructuras. O en este caso, otras personas. She y acá tenemos we. We are going to study math for the test on Friday. Y luego pasamos a ver cómo quedaría el resto de oraciones en las que vamos a utilizar will. Y así tenemos lo que son las oraciones en las cuales vamos a utilizar will.
y nuevamente win the lottery, y con esto va a iniciar después del auxiliar. Y de la misma forma vamos a escribir acá, bueno, vamos a agregar información extra de tiempo en color azul. Vemos, llega hasta lottery en la parte que nos dan ellos, y luego vamos a agregar el tiempo en el cual se supone que va a ocurrir la predicción. Y al principio el pronombre o el nombre, dependiendo de lo que quieran escribir. I will win the lottery next week. I will drink less soda in the future, porque no sabemos cuándo va a ocurrir. Y tenemos el resto de oraciones. She will save money to buy a book next month. La información extra de tiempo. They will help more at home with the chores starting tomorrow. Y por último, I will be on TV tomorrow. Todas estas son predicciones o decisiones espontáneas. En el caso de la número 10, yo podría, digamos, asistir a un programa de televisión, pero estar en el público, así que yo digo que voy a aparecer en la televisión, pero no estoy seguro, o puede ser incierto porque puede que no me enfoquen en ningún momento y por lo tanto no aparezca en la televisión. Y se los dejaré unos segundos para que los puedan leer. Production. ¿Cuáles son tus planes para esta semana? Escribe un párrafo corto sobre tus planes. Y obviamente necesitamos utilizar las estructuras aprendidas en esta clase, las cuales son going to y will. Así que les voy a dejar algunos ejemplos para que se puedan ilustrar. Así que recordemos que un párrafo está formado por varias oraciones con sentido propio. Así que tenemos acá el primer ejemplo, I am going to do my homework on Tuesday. He marcado en color rojo todo lo que son los auxiliares que vamos a utilizar que expresan planes futuros, ya sea definitivos como going to o espontáneos como el caso de will. Entonces, esto es lo que haría en martes. Then I will hang out with my friends on Wednesday. Entonces vemos que siempre hay una expresión utilizada ahí. Y quiero resaltar algo también en color verde. Tengo o he escrito algunos conectores, entonces que son importantes para darle sentido a un párrafo, porque no solo necesita un párrafo tener varias oraciones con sentido propio, sino también tener conectores que le den mayor vistosidad a la edición. Por lo tanto, tenemos acá then. Al terminar eso tenemos after that. También he utilizado on Thursday. Y aquí en la oración se aclara I will do some physical exercise in the morning. Y como se está hablando de la mañana, y previamente se ha estipulado que es en jueves. Tenemos next, next Friday. Y también se aclara en qué momento del día se va a realizar la acción, in the afternoon. Y es una acción definitiva porque se está utilizando going to. Y acá tenemos nuevamente then. Y por último, para cerrar el párrafo, finally, finalmente. Finally, I will rest the entire day on Sunday. Y de esta manera les muestro este ejemplo de cómo podría quedar este párrafo. Se los dejo algunos segundos para que lo puedan analizar.
Number 2, online resources, recursos en línea. Y tenemos acá la indicación, observa el siguiente video sobre la diferencia entre going to y will. Y ahí tenemos el link. Luego nos pasamos al número 4. Number 4, self-assessment, autoevaluación. Y para esta semana contamos con 3 criterios, los cuales vamos a definir si los hacemos, si necesitamos trabajar más o si aún no los dominamos. Los cuales son: identifico expresiones sobre planes para el fin de semana en un texto corto, aplico los usos de auxiliares para formar oraciones en futuro, going to y will, y escribo un párrafo sobre mis planes para el futuro. No me resta más que agradecerles por su sintonía y esperarles para que nos acompañen en el desarrollo de la guía de la próxima jornada. Hasta pronto.